Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Adriana Cordero y hoy les traigo una interesante conversación que tuve con la artista peruana Cecilia Carrión. Antes de seguir adelante, me gustaría invitarlos a suscribirse a mi canal, donde podrán encontrar videos sobre arte y el arte para el bienestar. Cecilia Carrión es una artista grabadora y con ella conversamos sobre lo que significa el grabado, qué cosas se le puede llamar estampa gráfica y la vida de artista luego de finalizar los estudios. Y muchas otras cosas más. En los comentarios cuéntame si alguna vez has practicado esta técnica y si tienes alguna otra pregunta. En la casilla de descripción del video te dejo los tiempos y los temas que conversamos. Espero que disfrutes mucho de este video. Hola nuevamente, no sé qué pasó, se fue la conexión. Esta tarde estamos con Cecilia Carrión. Ella es artista grabadora peruana y tengo el placer de haberla invitado para conversar un ratito sobre el grabado con ella. Así que voy a invitarla ahorita a Ceci. A ver, vamos a ver si está por aquí. A ver. Sí, ahí está. Vamos a ver si aparece ahorita seguramente. No sé qué pasó con la conexión hace un momentito. Pero ahí está Ceci. Ahí. Perdona, no sé qué Sí, pasó con la conexión. Ya, estas cosas tecnológicas pueden suceder. puede suceder, por supuesto. Sí, Bueno, estaba conexión presentando está a Ceci, bien. pues que es Ajá. Ya. una artista grabadora, egresó de la misma escuela de donde yo estudié en Perú. Y nada, Ceci, a ver, cuéntanos un poco, Ujú. pues, lo que haces. Ahora sí, otra vez retomamos la conversación. Retomamos, ¿no? Retomamos un poco Sí, esta sí, idea sí. de que cuando egresas de tu casa de estudios, en nuestro caso fue la católica, con grandes Ujú. profesores, ahí por ahí vi a Jorge Cabieses, me parece, Sí, 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 este, estaban varios ¿no? compañeros, estaban entrando. La idea también es que cuando egresas, Adriana, cortes un poco ese cordón umbilical para poder extenderte. De Claro, repente, si te dedicaste a grabado, no necesariamente te dediques a grabado, sino te dediques a otras especialidades que vayan sí, construyendo un poco tu personalidad artística, ¿no? exacto. Tu ser, ¿no? Entonces, en base a eso, comencé a explorar técnicas alternativas al grabado que no dependieran mucho de tórculo y que inclusive sean mucho más orgánicas, que no sean Ujú. con el uso de materiales tóxicos de repente para nosotras, ¿no? Claro, eso es Y súper opté importante. mucho por la investigación, sí, opté mucho por la investigación del mokuhanga, que es la xilografía Ujú, japonesa. ujú. Ya, opté por estampaciones del suminagashi, que es la utilización de acuarelas o pigmentos naturales, ¿no? Que Ujú. permiten la estampa y el grabado, ¿no? Claro. Ujú, Entonces me fui un poco hacia ahí y a la vez también con el tema de arte educación, ¿no? ujú, Llevar el grabado a las escuelas. Yo soy profesora de arte también en educación básica regular en Perú. ujú. También trabajo con un colegio del Cambridge. Todo es en inglés, entre inglés y francés. Entonces las clases de arte las enfoco mucho hacia el grabado, ¿no? Ah, ajá. Monotipias, colografías, ¿no? Claro, Entonces aparte el me fui grabado se mucho. presta, ¿no? Porque tienes toda esa parte experimental que de hecho para un niño que son curiosos, ¿no? Los Ujú. adultos a veces perdemos un poquito eso, pero los niños que todavía están con ese, digamos, ánimo súper fuerte, pues, ¿no? Resulta súper Sí, interesante, me imagino. Cuéntanos un poco cómo se desarrollan esas clases. sí, no. Yo mis clases de arte las manejo un programa del Cambridge, ya Ujú, de este arte dentro de la malla curricular y la comparo mucho también con la de Perú. ujú. A veces la de Perú se queda un poco corta, entonces trato de innovar desde mi experiencia y con la Ujú. currícula del Cambridge y con la currícula del Perú. Se me hace a veces un poco una mixtura, pero muy interesante porque los niños al final son los que salen beneficiados con este tipo de experiencia con el grabado y ya Ujú. luego con la pintura, con la escultura, con, Claro, con origami, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Entonces, me he dedicado mucho a la educación, Adriana, Sí. y sin embargo, por ahí hubo momentos en el que dejé de producir y ahí también Ujú. es un poco el otro tema, ¿no? De cuando
te dedicas a la educación, a compartir, ¿no? A llenar corazones, en este caso con Sí. niños y con adolescentes, y dejé un poco de lado la parte productiva, pero lo he ido retomando, lo he ido retomando con la participación de exposiciones colectivas y también Ujú. individuales, ¿no? De exposiciones individuales. Es que yo creo que Adriana. es una parte, lo que pasa es que cuando uno está estudiando y eres, digamos, ¿no? Joven, estudiante, no tienes esta responsabilidad sobre todo, ¿no? Entonces le puedes dedicar la mayor parte de tu tiempo a producir obra, ¿no? Pero obviamente cuando Ujú. ya eso termina, ¿no? Esa parte, digamos, bueno, la parte formativa no termina nunca porque siempre estamos aprendiendo, pero de todas maneras, digamos, no es lo principal, pues, ¿no? De ahí cuando tienes que poner en práctica, ¿no? Todo lo aprendido es el momento en que uno también va encontrando, como decías tú, ¿no? Su propio camino. Entonces, puede ser, son cosas cíclicas, ¿no? A un cierto Sí, momento, pues uno le va a dedicar mucho más tiempo a lo que es la producción de obra, ¿no? Y yo creo, ujú, al menos, ujú. no sé para ti, Ceci, pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, para yo poder producir, necesito también una tranquilidad y una estabilidad. Sí, Aunque obviamente por muchas supuesto, veces se puede basar, ¿no? Pueden haber momentos, digamos, la obra puede estar sobre momentos inestables de tu vida, pero digamos que necesito como que una tranquilidad para saber que le puedo dedicar una cierta cantidad de tiempo a sentarme en el por taller supuesto, y trabajar, ¿no? Porque cuando por no es supuesto, así, es me es difícil, o sea, lo hago, pero es como una batalla. ¿Me por entiendes? O sea, supuesto. no, es cuando Sí, sabes, ¿no? Que tienes que correr aquí, correr allá, terminar con este otro proyecto, dictar de repente una clase por aquí. O sea, ¿no? Se vuelve un poco difícil. Y como dices tú, ¿no? O sea, hay momentos cíclicos, ¿no? Que, digamos, le puedes dedicar mucho más a lo que es la producción, otros momentos más a lo que son dictar las clases, los ¿no? talleres, otro momento que es más de investigación o de compartir con otros artistas, ¿no? Sí, Que sí, también sí, es tan sí. importante, ¿no? A veces De hecho, eso es, Adri, sí, 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 dime, Ceci. de hecho tengo un gran amigo, ex profesor también, el curador Juan Peralta, ¿no? Que él cuando Ujú, estaba sí, en la especialidad de grabado me decía, si un artista con el tiempo se va dedicando como a tres ramas, ¿no? Al tema de tu producción personal, a tu tema de producción como docente, ¿no? A tu enseñanza y a la parte de investigación, ¿no? Ya sea para claro, una tesis, para un museo, ¿no? Entonces, un exacto, poco debemos exacto. así como que ser como pulpos un poco, ¿no? Y Sí, nómade, porque al final grabado es nómade, ¿no? Es sí. desplazamiento, ¿no? Multiplicidad, ¿no? Yo creo que ¿No? lo bonito, como conversaba también con otros artistas grabadores en algún momento, es que es un arte vivo, ¿no? Entonces se va transformando, va cambiando, va viendo como lo que estamos hablando antes, ¿no? El tórculo, pero también pueden ir habiendo otros materiales, ¿no? Que hacen que, bueno, como la imprenta, ¿no? Que obviamente se vaya modificando, cambiando, transformando, ¿no? Y eso es lo bonito y lo rico de, creo que de este arte, a diferencia de repente de otros, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. Y en Perú, Adriana, a pesar del contexto que hemos tenido hace 2 años y tenemos aún el tema de la pandemia, el Ujú, grabado ha tenido una repercusión importante, ¿no? No se detuvo, al menos en el 2021 sí un poco, en el 2020, perdón, en el 2021 retomó con mucha fuerza ujú, a propósito del bicentenario del Teleste Perú, ¿no? ujú, Vino lo de ujú. la Bienal de Grabado en Arequipa, exposiciones en Yo Cajamarca, en los sigo las salones. noticias gracias a ti, porque te veo en todas. Te debo decir, te he Ahí visto ahí intento, ¿ah? en Trujillo, a ver si no me equivoco, ¿no? Has estado en Sí, Arequipa, bueno, en en varios, 2019. sí, sí, en distintos momentos, ¿no? Como que he visto algo que de repente cuando yo todavía estaba por allá era un poco más difícil, sino había una difusión, ¿no? Una apertura, ya no es Ujú. una cosa tan centralizada en Lima,
sino que ha empezado Ujú. también a verse un poco más la movida, porque seguramente siempre ha estado, lo que pasa es que no se Sí, veía antes, ¿no? Un poquito, efectivamente. digamos, otros espacios, ¿no? Cuéntanos un poco cómo Sí, es. A ver, los que estamos fuera estamos justo interesados. ahora, ujú, justo ahora, Adriana, leyendo el catálogo de la segunda Bienal de Grabado de Arequipa, el curador general fue Manuel Munive, Ujú, ya, desde el 2020, desde 2019, 2020, 2021. Leía mucho, ¿no? Que efectivamente lo que decíamos al principio, que cuando uno termina la especialidad de grabado, eh, pierde un poco, ¿no? tienes que encontrar tu Las foco, herramientas pues. que tenía. Claro. Y comentaba mucho que el hecho de que ex alumnos, ¿no? Ya grabadores, egresados, han abierto sus talleres particulares, ¿no? Y Ujú, cómo ujú. eso ha fomentado que nuevas personas sepan más del grabado, ¿no? Te pongo Exacto. ejemplos de Gina González, una Ujú, grabadora peruana muy capa, eh, talleres de Luis Torres, de Carlos Troncoso, de talleres de, bueno, infinidad de artistas, de repente se me van a pasar nombres, pero que han dado este camino, el sendero para que nuevas personas sepan más de lo que es el grabado, o personas que habían tocado el ujú. grabado querían hacer grabado, ¿no? Pero por el tema de las herramientas y tal, Gloria Sí. Quispe también, ¿no? Una Ujú, gran amiga y grabadora sí. de hacer grandes formatos, ¿no? La creación de herramientas y talleres particulares, ¿no? Ha fomentado la creación de nuevos grabadores autodidactas, inclusive, ¿no? Que no Ujú. necesariamente hayan tenido una formación Egresado. universitaria, ¿no? Ahí. Como era antes, pues, ¿no? Siempre, digamos, ha estado un taller donde, bueno, antiguamente, ¿no? El maestro y las personas, pues, ¿no? Que asistían y que inclusive les confiaban los hijos desde pequeñitos para que aprendieran el Ujú. oficio, ¿no? Entonces, Sí, definitivamente, pues, eso es una cosa la experiencia, ¿no? O sea, como a un piloto te da las horas de vuelo. El exacto, manejo exacto. en la plancha, en la matriz, en lo que estés, ¿no? Es eso, Ujú, ¿no? ujú. Es el hacer, ¿no? Es el hacer, ¿no? Y de qué manera también desde nuestro caso, desde artistas o profesoras, cómo permitir que uno cuestione y tenga también la confianza de su experimentación, ¿no? Con Ujú, su ujú. obra, ya sea para algo comercial o ya sea para algo más, para una exposición o una investigación también, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y Ceci, cuéntame, por ejemplo, ahorita tú has tocado el tema también de la pandemia, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo llevaste las clases con los chicos? Aparte, ¿no? De obviamente, bueno, a todos nos ha tocado, ¿no? Entonces todos hemos tenido A todos nos exposiciones ha que nos han tocado. caído, que las han Sí, pasado sí, para sí. otras fechas, que han terminado virtuales, bueno, mil cosas, pero cuéntanos a ver con tu experiencia, ¿cómo ha sido? Porque además tú también eres pues profe, ¿no? Entonces, Ujú. Sí. Ujú. Bueno, ¿cómo fue? Adri, te lo, te lo puedo contar desde mi lado personal, mi lado Ujú, artístico y mi lado de ujú, docente, ¿no? Desde mi lado profesional, ¿no? Artístico, yo ya tenía comprado un pasaje a Francia para una exposición en Bordeaux, era una exposición de grabadores peruanos, ujú, ya participábamos y yo tenía la oportunidad de viajar, iba a dar un taller, ¿no? En francés y todo, y estaba feliz ya que vamos a dar y se cancela todo. Igual en Francia se da la exposición, ¿no? Se da la ujú, exposición y aún con la posibilidad de, ay, de que puedo ir, mandando una carta, tal, pero nada, ¿no? Sin embargo, igual continué con los talleres, tuve que cambiar la ujú, metodología un poco para poder continuar con los talleres vía virtual, ¿no? ujú, Yo tenía alumnos de Chile, de Colombia, durante estos años, ujú, ujú. ¿sí? De manera virtual. Qué bacán, ¿no? Eso también es interesante En que la de repente, producción pero estaban de antes contigo ya, Ceci, o de se antes, unieron. Ah, de de antes. Ah, antes, ok, 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 ¿no? ok, ok. Y vino esto y ya tuvo que ser todo virtual y intentar cambiar todo, ¿no? Rebobinar todo, cambiar todo
y contar los días para que pueda volver a ser presencial, porque el grabado para mí tiene que ser de contacto, ¿no? Sí, O sea, no te voy a mentir que fue difícil claro, poder hacer intenso. una clase virtual, porque el grabado es muy de contacto, ¿no? De Sí. tocar la matriz, la textura, y ahí tuve mis complicaciones, pero Ujú, salimos adelante. Lo mismo por el lado de docente con los niños, ¿no? ujú. Tenía doble público, porque igual cuando los niños estaban, los papás estaban, ¿no? Ahí Claro. viendo cómo enseña la profesora, ¿no? Entonces tenía Sí, siempre doble aparte que público para los... es algo que también nos ha tocado a todos, ¿no? Un poco desprevenidos. Entonces, digamos, hacer surgir estrategias creativas para un momento, pues, ¿no? De todas maneras difícil. Bueno, es ahí también donde está la necesidad y la dificultad que a veces surgen las cosas, más increíbles, ¿no? Ujú, A ver, ujú, claro. Carlos Tapia, no sé si te acuerdas, él también es de la Facultad de Gráficas, nos pregunta, ¿Silo o Sí. lito? Si tuvieran que elegir, ¿cuál sería? ¿Tú qué preferirías, ¿No? Ceci, silografía o litografía? A ver. Litografía, Yo también. pero litografía definitivamente, la piedra, que Sí, claro. es un romanticismo con la piedra, ¿no? Porque pues, Sí, lamentablemente, bueno, hacerlo con la piedra, ahora hay el offset también, ¿no? Que sí, sí, hace, sí. ¿no? Pero la litografía con la piedra y tal, sí, Es me quedo con el distinto, ¿no? lito. Mira, yo te cuento mi experiencia yendo a la pregunta de Carlos. Yo cuando llegué acá también, ¿no? Como tú, tenía que un poquito buscarme la forma de trabajar sin tener la prensa. Entonces, bueno, al inicio Sí. empecé a hacer mucho trabajo digital cuando estaba en Barcelona. Cuando ya llegué Ujú, aquí a Italia, que tenía un poquito más de serenidad, en el sentido de que podía dedicarle más de un espacio de 20 centímetros a mi trabajo, ujú, ya tenía una habitación, digamos, para dedicarla a hacer taller, empecé a trabajar la silografía, que a sí, mí me parece, es maravillosa, o sea, es súper bonito, me gusta más sí, que el sí, lino, se desmerece, porque me no. gusta trabajar sentir el material natural, ¿no? Ujú, Pero por mi carácter y mi trazo, y en estos últimos ujú. años he descubierto mucho el amor por el dibujo, ¿ya? Y Uh, entonces la litografía, ¿cómo se va? Aquí Octavio nos haciendo, ajá, dice que preferiría la silografía. Sí, pues depende del Adri, trazo, el carácter o depende, cómo te sientas en un cierto momento, pues, ¿no? Adri, Este, eh, sí, dime. haciendo este paréntesis con el tema de silografía y la litografía, mencionaste lo de la importancia del dibujo. Considero que Gloria Kiff también Sí, me lo comentó una vez, que debería haber una especialidad que se llama especialidad de dibujo, debería sí, existir, sí. ¿no te Sí, parece? mira, Carlos también dice que es de Silo. Sí. Este, no, mira, es una cosa, sí, de hecho en la católica vemos bastante, ¿no? Digamos que es el dibujo natural y toda esta cosa, Mm, pero después con el tiempo yo creo que el hecho de el quehacer en el taller, ¿no? Esas horas que estás tú delante a tu trabajo, te hace redescubrir cosas diferentes, ¿no? Entonces, y ujú, creo ujú. que el dibujo no es necesariamente pues el dibujo natural, ¿no? No, por supuesto. Tienes, digamos, con el hacer descubres también tu propio lenguaje, ¿no? Digámoslo así, que después lo puedes de Exacto. repente trasladar a otra cosa o se puede quedar Ujú, solamente en, digamos, en obra así, ¿no? Dibujo. Hay algunos otros países, por ejemplo, yo sigo a una artista inglesa, francesa, que ujú. me encanta su trabajo y ella es egresada justamente de lo que estamos conversando, de la especialidad de dibujo, ¿no? Esta Increíble, chica, increíble. Anouk se llama, me Ay, no. decía, muy, y trabaja también con grabado, o sea, hace toda una mezcla de cuentas, lo de las técnicas es para aprender herramientas, ¿no?
y poder expresarse, creo yo, ¿no? De una forma, pues, ¿no? Cada quien, propia, ¿no? Encontrar el propio exacto. lenguaje, Sí, ¿no? sí, dentro de tu imaginario colectivo, tu imaginario individual, ¿no? Y yo con lo del Poder dibujo te pro- diré que pues, siempre me sentí, o sea, como que no era o sea, no era buena, no me sentía buena dibujando, digámoslo así. Pero después, con el tiempo y con el, digamos, trabajar, me di cuenta que no es que no era buena dibujando, sino que tenía un lenguaje de repente distinto y bueno, no, ujú, definitivamente no era como otros compañeros que tenía, que de repente miraban y en 2 segundos te hacían el dibujo comparar. natural Ujú. perfecto, pues, ¿no? Que tú dices, "Oh". Pero Exacto, yo creo que ese es un exacto. don también, ¿no? Pero el Sí, por dibujo tiene la supuesto, también. característica que si tú lo trabajas, ¿no? O sea, si tú te pones a hacerlo, después la mano también coge fuerza, ¿no? Como que poco a poco Inclusive va. soltura, ¿no? Sí, Porque la idea claro, es que sea suelto, ¿no? claro, claro, claro. Sí, Sí. qué Y importante es el dibujo al final, sí, ¿sí? sí. No, y Creo que eso por eso nos también, fuimos más hacia el grabado también, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que lo bonito del grabado es que tienes todas estas posibilidades, ¿no? De lo que era lo que estábamos conversando, ¿no? Todas estas Sí. distintas técnicas y bueno, obviamente mira, por ejemplo, yo he hablado, nosotros allá somos súper privilegiados porque tenemos las distintas técnicas y las podemos estudiar y tenemos personas digamos, profesores, maestros que son, digamos, expertos en las distintas áreas. Ujú, Viendo aquí en Italia, por ejemplo, las personas, al menos que yo he ujú. conversado, grabadores de la zona, bueno, yo me dedico sobre todo al intalio, que es el metal, y que es como que lo que va aquí. Sí, lo he Pero, visto mucho en mi trabajo. pero no, me comentaban que durante la escuela, e inclusive después también, pues, ¿no? No, ellos no trabajan Ujú. serigrafía, no trabajan litografía, no trabajan silografía. Y yo estaba como que no podía creerlo porque de todas maneras estamos hablando ni siquiera de trabajos digitales o de trabajos, Ah, no sé, de litografía sin agua, cosas por el estilo. No, simplemente ya, como que se dedican prácticamente solamente al intalio y basta, ¿no? Yo y nada ahí más. me di cuenta que todo lo que de repente uno se puede quejar cuando es estudiante, pues, Sí, ¿no? De las faltas que pueden haber y que quieres esto, lo otro, ¿no? Te das cuenta sí. de que en realidad éramos súper privilegiados porque al final de cuentas, a pesar de las dificultades o de las cosas que de repente no habían o sí o lo que sea, pues teníamos un montón de cosas, pues, ¿no? Posibilidades Ujú. de aprendizaje, ¿no? Eso, qué importante es eso, Adriana, ¿no? Sí, Qué bonita reflexión eso que tú dices, ¿no? Porque sí. acá, por ejemplo, un tiempo mucha discusión con el tema de que los estudiantes se comenzaron a inclinar hacia el grabado digital Ujú, ujú. y se perdió un poco esa parte de Manual. manual, esa parte Ujú. técnica, ¿no? Esa parte del error un poco, ¿no? Como el grabado, ¿no? Y también hay, hasta ahora hay un tema ahí también con el tema del grabado digital y del grabado por numeración. El tema de el tema de decir que un grabado es una estampa digital o es una filo que Mm. tiene numeración o una serigrafía y tal, ¿no? Hay grabadores o hay artistas también que llaman que es impresión glissé, ¿no? Una impresión Ah, glissé, sí. personalmente yo no lo considero grabado, Y yo tampoco, y eso ¿no? me he ganado, la única pelea que he tenido, y que yo soy bien pacífica, yo soy, Sí, mira, no me lo gusta sé. nunca meterme en broncas con nadie, pero la única vez, hace años, que tuve una bronca online, porque no pude más, o sea, No, es que ¿no? hay que decirlo. Sí, las cosas como son, ¿no? O sea, a final de cuentas, yo respeto, ¿no? Obviamente, como te digo, Sí, hemos hablado, es una técnica viva y obviamente hay modificaciones y cambios y transformaciones, pero creo que, y esta es una de las cosas por las cuales también me animé a hacer estas conversaciones, ¿no? Con otros artistas, sí, es porque el público, una cosa es que nosotros que estamos dentro del medio sabemos cómo sabemos. se obtiene un Exacto, cierto tipo de obra, ¿no? Pero exacto. el público generalmente no lo sabe, entonces piensa que está pagando por
una cosa y está recibiendo otra. Entonces, Exacto. no, Ujú, sabes que era un tema ujú. que no sabía si tocarlo o no tocarlo porque sí, ¿no? O sea, a veces puede ser un poquito punzante, ¿no? Pero yo cuando he Sí. tenido la oportunidad, Ceci, siempre se lo he dicho inclusive a otros, artistas, que, Ujú. que, que, yo creo que quien está abierto, ¿no? A escuchar y aprender, eh, y a ponerse en juego, ¿no? Porque no siempre todos tenemos la razón al 100% en todo, pero No, por quien de supuesto, no hay repente verdad puede absoluta. abrir un poquito su mente y ponerse en juego y decir, ah, mira, yo esto de repente no lo puedo llamar grabado, ¿no? Lo puedo llamar print, impresión grisé, o, ¿no? Directamente con su nombre, pues bien, ¿no? Investigo un poco de qué cosas se trata, ¿no? Y yo siempre, en ese sentido, he tratado siempre de ser muy clara y he dejado mi posición también Muy, súper clara. es, No siempre, si no comienza siempre he sido uno bien entendiendo aceptada. eso, no hay problema. Sí, no, eso está muy bien, Adriana, eso está muy bien. Yo, de hecho, cuando doy mis talleres de grabado Ujú, particulares, en mi caso estudio, este, aclaro muy bien la diferencia entre qué es una estampa y qué es un ujú, grabado, ¿no? exacto. Estampa yo ubico que es la serigrafía, la litografía, técnicas como el suminagashi también, que es la transferencia de imágenes, Ujú, de tinturas, ¿no? La estampa, ¿no? Y explico que el grabado viene a ser ya una incisión sobre una matriz, que puede ser una madera, un lino, ujú, etcétera, ¿no? Hago mucho hincapié en esa diferencia para que ellos sepan, ¿no? Cuál es la diferencia entre un grabado y una estampa. Y ahí ya podemos hablar de claro, impresión glisé y etcétera. otras Sabes variantes. que yo alguna vez la utilicé, la impresión grisé, pero, por ejemplo, te cuento, para no, para hacer puntos de libro, ¿no? Y yo había Ujú, hecho un dibujo en acuarela y me habían ujú. pedido pues 100, ¿no? Entonces, Ya, obviamente, sí, y no, digamos que el costo no podía ser el de un trabajo manual, porque obviamente si por tú vas supuesto. a querer, lo puedes hacer, pero te va a costar Sí, 20 veces más de lo que te va a costar. Porque la impresión glisé, para quienes no lo sepan, es una fotocopia, yo lo llamo así, una fotocopia de alta resolución, que es sí. maravillosa, es preciosa, te lo dan en un papel maravilloso si quieres, ¿no? Pero es siempre Ujú. una fotocopia. Entonces, digamos, a alta resolución y súper bonita, pero en el fondo, en el alma, es como tomarse un café virtual, ¿no? No Es es un grabado. un café Sería instantáneo, ¿no? exacto, sería distinto. En este momento es maravilloso poder estar hablando a través de las redes sociales, pero no es lo mismo sentarnos todos juntos y tomar un café juntos y conversar. Creo que Exacto. todos estamos de acuerdo Ahí con está la eso. diferencia. Y lo has puesto muy bien de ejemplo con el Exacto. café. Sí, sí, mira, de verdad, ya cuando yo sacaba el café, ya la gente como que me entendía, ¿no? Pero ya ese momento yo ya había llegado. Sí, Pero es que es la verdad, ¿no? Digamos que tú lo puedes colgar en tu casa y este va a estar muy bonito, ¿no? Pero es siempre una fotocopia. Entonces, un grabado sí. tiene la mano, el espíritu, el alma de quien lo ha trabajado, ¿no? Entonces, para menos para mí es así, no sé, tú Ceci, cuéntame, ¿tú cómo la ves? Ahora, por ejemplo, también dentro de las convocatorias que hay en Perú, al menos, siempre cuando se hace una convocatoria, los que invitan a esa convocatoria piden el proceso que ha tenido esa Claro, foto de la matriz, enviar foto del proceso, ¿no? Y de tu obra al final, sí, porque se sí. pone en duda un Ah, poco muy si es bien. digital, si, ¿no? La veracidad del artista, ¿no? Si es digital o ha tenido todo el proceso de Claro. grabado, ¿no? Claro, aquí, bueno, Entonces, sí, sea Carlos que Octavio están de acuerdo y Carlos nos dice, no, es que el grabado es un proceso, no puede quedar reducido a una impresión, es toda una experiencia, toda la experiencia, sino exacto. para qué hay que grabar. Sí, Sí, yo muy en bien, verdad, muy de eso para acuerdo, mí siempre fue, y bueno, de ahí Tapia. salió lo del arte terapia para mí,
porque yo siempre le puse mucha hincapié en lo que era el proceso creativo, ¿no? O sea, para mí me Ujú. parecía que, o sea, hasta obtener la obra, había modificado y transformado tanto, digamos, una primera imagen, una primera idea, ¿no? Un primer concepto, que seguramente, ¿no? Eso es lo, bueno, ya me estoy yendo por otro lado, Sí. pero No, definitivamente para fundamental. la obra es importante, ¿no? Es increíble cómo puede cambiar una imagen, ¿no? De un primer momento hasta el final, ¿no? Y eso es muy importante, Adriana, porque si no pasas por ese proceso, lamentablemente se convierte en una obra superficial. Y al final eso Exacto, no es lo menos que queremos, al menos si llevas una investigación, un tema que estás investigando para una expresión exacto. individual o para ti o algo en secreto, Sí, ¿no? Sí, sí. Eso, sí, por sí. ejemplo, ¿no? Lo que estábamos hablando y se diferencia también de lo que puede ser de repente una monotipia, ¿no? Una monotipia que es, digamos, No, una obra única, ¿no? Pero, y ujú. que puede ser obtenida de distintas formas, pero Sí, es también diferente, ¿no? O sea, es siempre ha otra entrado la naturaleza mano también. del artista, ha estado involucrada la mano del artista, ¿no? A mí últimamente, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Que habías al momento de egresar, empezar a investigar, ¿no? Las Ujú. distintas técnicas, ¿no? Y eso te lleva también a ver tintas, a ver formas de poner digamos, los colores, etcétera, etcétera. Ujú. A mí últimamente, como te decía, con el dibujo también, cómo intervenir, digamos, ya, digamos, imágenes, ¿no? O sea, con collage, con dibujo, con cosido, ¿no? Digamos que se empieza a Sí. enriquecer, ¿no? Sí, se Esa, enriquece, sí, definitivamente, Ale. Sí, 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 sí. puede ser que a veces, y a veces también es rico, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, yo soy una persona muy esquemática en cuanto, digamos, me gusta como buena grabadora, planear bien todos mis tiempos y todas mis cositas, ¿no? Mi papelito, todo así bien Por ordenado. dos. Pero hay Sí, momentos muy, muy ricos también cuando te das el permiso de ver qué pasará. No sé si te ha pasado a ti, Ceci. También como sí, que vamos a sobre ver, todo en esos entro al día al tiempos. taller y vamos a ver qué hago, ¿no? Y puede ser que Sí, una cosa no sí, sea para la exposición, pero de todas maneras queda como parte del proceso, ¿no? ¿Tú qué dices? sí. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí es bueno planificar, ¿no? Pero a veces tener tu agenda, anotar, ¿no? Cómo vas Ujú. a, cómo te vas a organizar en tu taller, pero no siempre guiarlo así que hacerlo, ¿no? Todo tal cual, porque ahí cortas un poco tu creatividad, ¿no? De cómo, si Exacto, tienes una guía para organizar tus estampas, el color y tal, perfecto, pero no siempre seguirlo a rajatabla, ¿no? Porque ahí cortas un claro. poco tu proceso. Sí, sí, Lo sí, sí. de mi parte y también lo digo para mis alumnos, ¿no? Grandes y chiquitos. Sí, 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 de hecho es importante, ¿no? También darse esos espacios, digamos, de justamente súper creativos, ¿no? Como que em, obviamente con la madurez y sabiendo que estás yendo un poco a jugar y a ver qué cosa puede pasar, ¿no? Porque también el grabado muchas jugar, veces con el error, ¿no? Puedes sacar cosas maravillosas, ¿no? jugar. Esa palabra me Sí, encanta. jugar. Es que es eso, Sí, muchas veces, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a probar sí, este material y si va bien, genial, y si no va bien, vamos a ver por qué no, o qué cosa, ¿no? Acá sí, dice Carlos, nos hace una pregunta, dice, chicas, si alguna vez han experimentado haciendo su papel o haciendo su propia tinta, ¿sienten que eso por haría más supuesto. particular la obra? A ver si así cuenta. Sí, sí, yo sí he hecho, de hecho tengo mi bastidor por aquí. Me lo vendió Irina González, ella hace mucho papel. Sí, he hecho papel y he hecho mis pigmentos también para silografía japonesa y Ujú. para Suminagashi. Sí, Ah, genial. definitivamente. Para los Y, talleres que di en el MAC, claro. no, en el Ujú. Mali, perdón, ¿no? Fue en el 2019, me parece también. Ahí también, sí, es importante.
yo creo que le da un plus también, claro. ¿no? En ¿A la ti, Ariel? especialidad de grabado nos enseñan con Carolina Salinas, pues ella es la genia del papel. Digamos, Sí, tenemos esa suerte también, ¿no? De poder experimentar en la fabricación de papel y no solamente el papel reciclado, sino también el papel con fibras, ¿no? fibras naturales. Vegetales. Ujú. Sí, Entonces, para mí sí, mira, yo el papel, tintas no he fabricado hasta el momento, pero sí tengo muchas ganas. Y uy, es maravilloso, todo el lo que mundo, es ¿ah? lo que es el papel, sí, para mí todos los veranos ese es mi momento de hacer papel, porque aquí en invierno es un poquito demasiado frío, te digo sinceramente, y como Ujú. no sé tú, pero yo mojo todo. Me Ajá. traje mis bastidores que tenía de Perú, ¿no? Ya, Y me hice unos más acá también. Y ujú. sí, todos los veranos, cuando siento más fuerza, hace un par de veranos lo hice de fibra, porque el papel de fibra es un poquito más trabajoso, ¿no? Entonces, Sí, cuando siento que y consigo la cantidad de fibra necesaria, sí me pongo ahí a hacerlo. Y es muy bonito y como comentaba, ¿no? Súper divertido, hacer papel. sí, A mí me encanta. es lo Definitivamente sí, máximo. le da un carácter distinto a la obra, pues, ¿no? Si es que, Sí, o sea, sí. ¿no? Si es lo que estás buscando, eh, Sí es lo que está claro, pues, buscando, muy claro, ¿no? sí, Yo normalmente, sí. Adriana, he aprendido a usar, al principio usaba papeles, ¿no? Los papeles de toda la vida, pero ahora han salido muchas marcas con papeles que son libres de ácido para que el grabado tenga una Ujú. mayor duración a lo Claro, largo de los años. claro, Sí, claro, claro. Sí, sí. bueno, el mundo del papel, acá podríamos estar 3 horas Mundo más del porque papel, para el grabado es fantástico, pues, ¿no? Definitivamente sí, creo que la mayoría de grabadores sí. tenemos así un amor y una obsesión por el papel. El papel, ¿no? Sí, yo que tengo mi cajón de todo papeles, ¿no? Mi Sí, sí, biblioteca. yo también. Sí, sí, sí. Sí. Sí, además porque también, imagínense, como para cualquier obra, pues, ¿no? Me imagino para un pintor también, el tipo de tela que utiliza Ujú. o algo de eso también da un cierto carácter, ¿no? De repente. Para nosotros también, lo que es qué tan cálido es el papel, que menos, si es más frío, más cálido, si Ujú. es liso, si es rugoso, depende la tipología de técnica que uno quiere trabajar y lo que estábamos diciendo también que Claro, quiere expresar, pues eso cambia, pues, ¿no? Te da, total, eh, ¿no? Es total. el gramaje también, ¿no? Por ejemplo, cuando yo Ujú. trabajaba el yotaku, que es una técnica japonesa, trabajaba con los Sí, papeles yo japoneses que son súper delgaditos, ¿no? Y ahora trabajo pues con que sin Intalo, obviamente también es mucho más fuerte la matriz, ¿no? Necesitas un sí, papel que sea resistente al peso que te da el el gramaje. cálculo, ¿no? Entonces estás hablando ya de papeles mucho más gruesos, ¿no? De gramaje mucho más alto. Y Sí, acá, no, todo el uy, ya mundo. empezamos así. El amor con el papel. Con el papel, sí, de esas personas que yo me siento, no sé si has visto esta película American Psycho, que hay un momento, es una película de estas de culto, ¿no? ¿Ya? Americana, Sí, sí. y hay un momento que, bueno, el personaje, pues, ¿no? Que es un terrible, saca su tarjeta de visita y, y la toca y lo maravillosa que es y el grama, y empieza a hablar del papel, te juro, que en esos momentos uno se puede identificar, ¿no? Para Sí, hacer un ¿no? meme con grabadora. Sí, de verdad, de verdad. Sí. Y yo, por Ay, ejemplo, estos últimos tiempos, Adri, yo me enamoré mucho del papel japonés, de los tipos claro, es diferentes, los maravilloso. diferentes tipos de papel Sí. japonés que hay, que el coso, hay varios nombres, pero Ujú. increíble con el Sí, papel sí, japonés, sí, que es de arroz. aparte da una delicadeza, ¿no? Porque son papeles, muy, muy, muy bonitos. Y Sí. son esos, pues no son de fibras naturales, puedes ver Ujú. la fibra, ¿no?
sí, son fantásticos. Sí, Ceci, cuéntame, ¿qué cosa se viene? Ya, porque ya estamos ya llegando ya al final de la entrevista, de la conversación, sí. porque Bueno, la verdad que, ahí cuéntame todavía qué voy está. cocinando. Ujú. Ahí todavía voy cocinando en coordinaciones con el Museo del Limna de grabado Ujú, ujú, para unos talleres, sí, que quedaron en stand-by, pero ahí estoy emocionada con que salga pronto. Sigo con el tema de los talleres particulares. Este año ujú, viajo a Francia, todavía estoy coordinando que esté fecha, porque aún lo de ujú, esta exposición del 2019, del 2020, perdón, que fue en Bordeaux, parece que va a ser itinerante, entonces va a ir por Ah, genial. diferentes ciudades de Francia, ¿no? Vi por ahí a Verónica Noriega, ¿no? Que Ujú, estuvo sí, como sí. parte haciendo su taller, su explicación de su obra. Entonces, este año ya con seguridad ir y poder dar un taller allá y compartir experiencias. Continúo este año también como profesora de arte en este Ujú, colegio, en Cambridge, y seguir y retomar, por supuesto, la parte de producción personal. Este año sí, que claro. esa es mi meta este año también, ¿no? Retomarlo con un poco más Ujú, de fuerza, porque lo sí. lo tengo acá y tiene que materializarse para poder Claro, a veces compartirlo. pasa, ¿no? No sé Sí, si, aparte de las ideas, ¿no? A veces yo tengo una cantidad de bocetos y cosas que están esperando ver la luz, sí, no, ¿no? tienen A que, veces es eso, pero también yo tienen creo que, lo rico, Ceci, es que va madurando, ¿no? Lo que estamos hablando sí, antes, ¿no? Va madurando y en su momento, alguien alguna vez me decía, vas a estar con tantas ganas de hacer que lo que antes te demorabas de repente 3 horas, te vas a demorar media hora en hacerlo, porque estás con unas ganas de poder entrar y hacer las cosas que ya como que vas directo, ¿no? Eh, ujú, ujú, Al ujú. menos es lo que yo, ahorita yo también no tengo pues, ¿no? La cantidad de tiempo que quisiera dedicarle, digamos, a estar en el taller, pero cuando puedo me doy cuenta que exprimo hasta el último segundo para No, poder, Adriana, ¿no? sí, y sabes que Adriana es muy importante que desde tu red social, desde tu red social, eh, permitas este tipo de encuentros, ¿no? Yo sé que Ah, sí. vas Sí, ahí a después ir, lo vamos a poner en no, es YouTube y muy vamos importante. a tratar de abrirlo y de difundirlo, ¿no? Porque creo que esto es lo rico, ¿no? Buscar espacios de encuentro, de hacer Sí, comunidad, de diálogo, ¿no? Y bueno, pues no, eso es lo que se está buscando. Primero contigo, que eres la primera que viene a hacer este espacio, Ceci. Pero bueno, seguramente ya vendrán también otros artistas, ¿no? Y a encontrar estos espacios yo creo que es rico, ¿no? Y si son no, muy puedes importantes. generarlos. Sí, ¿No? no, y está muy bien, Adriana, está muy bien. Yo invito a todos a Gracias. que intenten seguir el trabajo de Adriana. Ella, tú te mueves mucho en tus redes también, te mueves mucho en tus redes, es muy importante Sí. para un grabador, para un artista, y sobre todo compartir, ¿no? Compartir las experiencias, tanto personales de tu producción y tu parte educativa, tu parte de investigación. Y así. Claro. Ujú. Bueno, Ceci, quienes quieran contactar a Ceci, ya le estoy poniendo después cuando ya publique esto, voy a poner también su, digamos, Instagram para las El clases, para ver Instagram. su obra. Así que ya la podrán seguir y ver que tiene cosas muy bonitas y tiene Mentales. una gran experiencia, así que están en súper buenas manos si se encuentran en Perú o en alguna otra Una, parte del mundo. una, ujú, ujú. Dime, dime. Antes que se me pase, el sábado 26 está Ujú, viniendo Marie McCann, no sé si se dice bien, es una peruana que vive en Italia, va a dar ujú. una Ah, masterclass de grabado en la Casona de San Marcos ah, y fantástico. es gratuito, la inscripción es gratuita,
y solamente creo que debes enviar alguna constancia que has estudiado grabado o Ajá. con un artista, en un taller particular o si has estudiado grabado. Va a Ah, estar muy bien. muy chévere. Sábado De hecho, va a 26 estar súper en Lima. interesante. Ahí está, un espacio de encuentro. Así que quienes Sí, están por ahí, anímense. anímense y vayan. Sí, sí, Bueno, sí, ya hay Ceci, varios alumnos te agradezco mil este momento que has a ti, dedicado. Muchas Adriana. gracias a las personas que Gracias. se han unido a nosotras y a quienes lo van a hacer después, en diferido, en los distintos canales o espacios donde lo publiquemos. Y nada, pues ya será hasta una próxima ocasión. Y nada, un abrazo muy fuerte, que sigan todas las cosas lindas, todos los éxitos. Así que Todo, mutuo, un besito mutuamente. grande. Gracias, Chao. Adriana. Gracias a Gracias a todos. todos. Chao, chao. Chao.